Ey, ey, ¿cómo está usted, caballero? Ey, 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 ey. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Todo bien, todo chévere. Tema de hoy, Bueno, qué bien, qué bien, qué bien. Star Ok, Wars. a ver con qué sorprendes. Estamos en el Bien, mes de bien, bien. mayo, el mes de Star Wars. Ya vamos finalizando, pero mejor tarde que nunca. Eso es cierto. May the Force with you. May the force be with you. Que la fuerza te Que acompañe. la fuerza te acompañe. Bueno, primer tema que vamos a tocar por aquí. La influencia de Star Wars en la cultura popular. Ok. ¿Qué tienes para agregar de eso? Bueno, yo siento que Star Wars influyó mucho en la cultura popular, sobre todo cuando fue lanzada la primera trilogía. Debido a que veníamos de una época en la que venimos de una historia, de un conflicto bélico, este, y creo que fue algo que marcó mucho, sobre todo el tema de la historia del cine y por supuesto al espectador, porque fue una puesta en escena de algo Sí. totalmente diferente. Fue ciencia ficción, sí, pero fue un mundo y un universo que fue muy amplio y muy extenso para la época. Por supuesto, el tema de tanto guión como efectos. El tema de los efectos que en su momento fueron demasiado impresionantes para la época. Y, y fue algo que Ujú. marcó un antes y un después, tanto en la historia del cine como con cualquier saga. Sí, no, sin duda Star Wars marcó un antes y un después por muchas cositas que tocaban este tipo de temas, incluso la misma serie Doctor Who, que desde sus inicios pues como que estuvo tocando este tipo de temas también, ¿no? Pero Star Wars lo llevó más allá, porque no era solo tocar temas futuristas, sino hablar de temas bélicos, la guerra, qué es el bien, qué es el mal, cómo cada uno interpreta el bien a su manera, cómo cada uno interpreta el mal a su manera. ¿Existe un bien realmente o existe un mal? Entonces, es muy interesante porque realmente lo que viene siendo esta gran franquicia nos demuestra un poco de lo que ya sabemos, ¿no? De que así como para que exista la felicidad, existe la tristeza. Para que exista la nieve, tiene que existir el calor. Entonces, va un poco acompañado de esto y me parece que tiene un mensaje muy importante y por eso esta franquicia ha perdurado a lo largo de los años, a pesar de que actualmente no esté en su mejor momento. No está en su mejor momento y sin embargo sigue en producción. Sí. Nunca le van a dejar de sacar dinero a esa saga. ¿Crees que Star Wars, crees que Star Wars puede llegar en algún momento, actualmente, a lo que llegó a ser antes? ¿O simplemente fue por el contexto sociocultural y político que tenía el mundo? No creo que vuelva a marcar tanto como marcó en su momento. Lo que sí creo es que pueden, digamos, tomar buenas decisiones sobre nuevas historias, cómo ambientarlas de manera que se complementen muy bien con las dos trilogías, la trilogía original y la de precuelas. Este, y bueno, no las afecten y complementen mucho las historias porque hay muchos personajes, hay muchas historias, muchas cosas que, digamos, cuentan por encima, que pasaron en el pasado y sin embargo nunca fueron mostradas. Entonces, yo siento que sí puede tomar buen rumbo, sin embargo manteniéndose así, digamos, con spin-off o al menos manteniendo lo que es eh, desarrollar historias del pasado o que ocurrieron aparte. Por ejemplo, están las series estas de Obi-Wan, Sí, la serie de Ahsoka, la serie sí, sí, de prosigue, prosigue. Mandalorian, que son historias que van, digamos, eh,
ambientadas en las trilogías originales, pero claro, sin afectarlas directamente, es decir, agregando. Y siento que es el único camino que hay actualmente con Star Wars. Más adelante vamos a tocar el tema de la trilogía moderna, pero yo creo Mm. que es eso. eh, Mantenerse así, contando, agregando, sumando a todo lo visto. Porque cada película y cada historia tiene una brecha de tiempo relativamente amplio. O sea, ¿consideras que no hay que inventar de más con Star Wars, sino mantener un poco la esencia de lo que es, ¿no? Sí, mantener la esencia, porque ya vimos lo que pasó cuando se pusieron, digamos, a inventar, cuando se pusieron creativos. Este, Sí. pero claro, sí, no me niego y no hago, digamos, eh, no estoy cerrado completamente. Estoy un poquito abierto a que expandan y cuenten un poco más allá del futuro. Pero claro, lo que sucedió con la trilogía moderna es algo que a nadie le gustó y no fue un buen rumbo para continuar la historia. Claro, yo siento que la trilogía moderna, lejos de impactar o gustar un poco para el público, o incluso como hacen muchas series o muchas franquicias, que lo que intentan hacer es atraer nueva gente para su fandom, ¿no? Y todo esto. Siento que es muy lejos de lograr eso, lo que hicieron fue dividir el fandom, donde la gran mayoría de gente que apoya Star Wars es por lo que fue y no por lo que es ahora. Entonces, la gente a día de hoy va a ver las películas o las cosas más pensando en si van a hacer algo bueno realmente o a seguir el mismo rumbo negativo. Yo siento que parte de la poca aceptación que tuvo la nueva trilogía se basa en cómo desmeritas a muchos personajes que ya tenían una historia construida. O sea, Totalmente. yo siento que son cosas que tú no puedes tocar de algo que está bien. O sea, es como siempre se ha dicho. Si algo está bien, no lo muevas. Es decir, si estos personajes ya gustaron por su historia, simplemente expándela un poco por lo que va, ¿no? Y no intentes darle un giro de 360 grados porque no, no va a valer la pena al final. Claro, totalmente. Es que lo que pasó con la trilogía, y aquí nos estamos saltando varios puntos del tema, pero bueno, ya que estamos hablando de ello, la trilogía de secuelas trató muy mal a los personajes ya establecidos, tanto a Luke como a Han, como a la mismísima Leia, también a Lando. eh, y bueno, lo que hicieron fue barrer el piso con ellos. eh, la construcción que tenían la abandonaron totalmente. Y bueno, estuvo el tema con Rey. Que Rey considero que es como. Yo la comparo mucho con una protagonista de un anime Isekai. Aunque bueno, también es una Mary Sue. Que básicamente todo le sale bien. Todo le sale perfecto. Y es la más poderosa porque sí. Punto y final. No tiene ningún tipo de entrenamiento ni de la fuerza, ni con espadas láser, ni con naves. Y es la mejor en todo eso. Es mejor piloto que Anakin, mejor piloto que Luke, mejor con la fuerza y con el manejo de los sables láser que Luke y Anakin y que cualquiera. Porque básicamente todo lo que hace lo hace perfecto y le gana a todos. Sus peleas con Kylo Ren siempre gana ella. Y es algo que nunca pasó en la trilogía original. Todos fueron construyéndose poco a poco, aprendiendo, conociendo, perdiendo. Anakin perdió su mano, Luke perdió su mano, perdieron varios combates, y fueron creciendo poco a poco, construyendo su personaje. En cambio, Rey pega un salto de ser una muchacha normal, granjera de la basura, X, a ser la mejor Jedi de todos los tiempos. Y encima Skywalker. Porque sí. Sí, no, el hecho de que se atribuya también Skywalker de manera así tan repentina,
fue algo que tampoco gustó, o sea, porque no hay manera, no hay manera de como que ella pertenezca al legado de todo lo que hicieron estos anteriores. Y fíjate, tocaste un tema muy interesante y es el tema Kylo Ren. Kylo Ren nunca llegó a gustar como villano. Nunca, nunca, nunca llegó a gustar como villano. Y, y o sea, digamos que es el villano principal de toda esta trilogía nueva. Y aún así no llegas a empatizar, no te genera como que ese miedo como lo hacía el gran Darth Vader. O sea, de Darth Vader queda lo mítico de su respiración, sus frases incluso. Y, o sea, es algo que trasciende más allá. Y es algo que esta película o estas tres no logran. Ni siquiera la mitad. La mitad de lo que puede transmitir una de las anteriores películas. Y bueno, acá se basa un poco también en cómo a veces querer que lo genérico brille y que no brille, pues también puede pasar, porque a veces son temas tan genéricos como este, me parece, que no terminan de ser aceptados socialmente. Mira, qué bueno que estás hablando de Darth Vader, que lo mencionaste por ahí. Así nos retrocedemos un poco. Porque nos fuimos directamente a hablar de, de la trilogía moderna. Eh, para cerrar el tema de Kylo Ren, fue un villano que no fue bien implementado. Considero que sus motivaciones y su desarrollo de historia fue muy confusa y, digamos, extraña, no sé, no fue un buen villano, de verdad que no lo fue. En las tres películas que No, no, tuvo, no, no, no. eh, mató a su padre porque sí, intentó copiar de cierta manera a Darth Vader, obviamente no fue ni la sombra, él mismo le dice que no es un, que no es un Sith, ni un Jedi, ni que no es Ujú. nada. Este, y por otro lado, eh, tampoco se desarrolló bien junto con los otros personajes. Eh, Tampoco hizo que se desarrollaran los otros. Entonces, claro, es un villano que de cierta manera que te aporta. O sea, es un villano que está ahí porque, bueno, este es el villano y él es el malo y ya. Sí. Sí, bueno, y al final quería seguir un poco como que el legado de Vader, pero no lo consigue ni de cerca. No, es que ni de cerca. Pero bueno, volvamos al tema de... eh, aprovechando que estás hablando de Vader, ¿por qué crees que gustó tanto eh, en su momento Star Wars? O al menos la trilogía. Empecemos por Bueno, la yo siento que trilogía gustó original. mucho por la original, la Sí, original. empecemos por ella. Yo diría que gustó mucho por todo lo que incluye la trama. Me parece una trama muy interesante porque te desarrolla muchas cosas al mismo tiempo. O sea, ya tienes un villano establecido. Digamos que no tenemos ninguna especie de protagonista, ¿no? Que pueda bajarse directamente al villano en la primera película. Entonces es como un desarrollo que vas viendo a lo largo de la 4, la 5 y la 6, donde es algo que pasa muy pocas veces, donde el villano se sale con la suya siempre. O sea, eso es el resumen de las primeras dos de Star Wars, podría decir. Y simplemente como pareciera que no hay manera de hacerle frente. Y me parece muy, muy chévere todo lo de Star Wars porque toca temas muy futuristas, toca temas muy políticos, toca un poco lo que te digo, ¿no? O sea, ¿existe realmente el bien y el mal? ¿Cuál es el bien? ¿Cuál es el mal? Lo que para ti es el bien, para mí es el mal y viceversa. Entonces siento que esta aceptación por el público fue fácil y sencilla porque es algo con lo que uno se identifica, son cosas del día a día, solo que llevado a la ficción.
O sea, a día uno tiene preguntas tipo, esto está bien, esto está mal, y esta vez lo estás viendo ahí en la pantalla grande y bueno, es imposible no identificarte así sea de manera inconsciente. Claro, y lo más interesante de todo esto es que un antes y un después, tanto por la parte de efectos, como por la parte de historia, como por la parte de, digamos, desarrollo, construcción, ambientación, música, todo. Y evidentemente que veníamos en temas de conflictos bélicos, sin embargo, no lo tocaron directamente diciendo, mira, la guerra mundial, no sé qué, no. Sino que más bien eh, se fueron por lo ficticio. Y en un futuro, y con tecnología, y con sables láser, y naves espaciales, y fue algo que no se había visto. Y fue por eso marcó tanto. Fue algo tan fresco y tan nuevo y tan moderno que pegó. Y pegó muy bien. Y Bueno, hablando, de hecho podríamos decir tan futurista, sí, fue muy podríamos decir futurista. tan futurista, que me parece muy interesante y muy importante todo lo que marca Star Wars porque al final termina teniendo una influencia gigante, gigante en muchas cosas, como vienen siendo muchas series más adelante del espacio, toca un poco los viajes espaciales, vida en otro mundo, o sea, incluso tiene relación con la ciencia, ¿sabes? Que realmente va mucho más allá de lo que parece, o sea, Star Wars sinceramente es una de esas cosas que te marca un antes y un después. No diría que tan impactante como la creación de la rueda, pero sí en el tema del cine, muy pocas cosas han marcado tanto como lo ha hecho Star Wars, sin duda. O sea, porque si te soy honesto, ni siquiera Avatar, que fue uno de los grandes éxitos, impactó tanto. Incluso me atrevería a decir que ni siquiera los Vengadores han llegado al punto de lo que ha generado, transmitido y toda la repercusión que ha tenido Star Wars. O sea, es como que gracias a Star Wars está la consecuencia de muchas creaciones actuales. Y sin duda me parece algo muy importante y es algo muy a tomar en cuenta y a resaltar, porque imagino que al final la idea del creador de George Lucas no era cambiar mentalidad y cambiar parte del mundo, sino pues compartir su creación, ¿no? Y terminó siendo mucho más importante y terminó yendo mucho más allá de lo que él pudo haber pensado. Es que Star Wars fue sin duda alguna un antes y un después. Y fue algo que marcó muchas generaciones. De verdad, siento que algo que le tiene, digamos, ese peso enorme encima, como saga, como producto, como obra, como arte, como todo, también es ese, digamos, peso generacional que lleva encima. ¿Por qué? Porque cada película fue lanzada con una separación relativamente marcada, ¿no? Por ejemplo, la primera fue en el 77, creo que la segunda fue en los 80, la tercera no sé si fue en el 83 por ahí. Entonces cada una tiene esta distancia de años que de cierta manera le ayuda bastante a atrapar más generaciones. Por ejemplo, las precuelas empezaron en el 99, creo que fue la amenaza fantasma, ¿verdad? O en el Sí, 98. sí, sí. Después te Sí, abarcó por ahí va, por ahí 2000, va. 2002, la venganza, después, o sea, la de los clones. Después Ajá, la guerra de los la clones. guerra de los clones, después la tercera, fue en 2005. Entonces, claro, te va atrapando varias generaciones que obviamente les genera interés y gusto para seguir alimentándose sobre lo que es la historia de Star Wars. Entonces, los que nacieron por esas fechas, o bueno, no tanto los que nacieron por esas fechas, sino un poquito antes, digamos, crecieron viendo la generación de las precuelas y de ahí se fueron para atrás a verse la trilogía original. Y como a su vez, en su época, los jóvenes se vieron la trilogía original
triste por lo que se vieron creciendo la trilogía moderna, pero esos evidentemente después se fueron para atrás. Sí, no, por supuesto. Yo siento que algo que también gustó mucho de Star Wars era esta coreografía que tenían con los sables de luz. Cosa que se perdió mucho en las últimas películas. Es algo que tú tenías un palo de escoba o cualquier cosita y querías emular lo que hicieron ellos. Sí, Y a día de hoy las peleas son un poco más toscas, ¿sabes? Como si fuese de la guerra, no sé, de la época medieval, donde había un caballero con su escudo y realmente no era así, o sea, eran especie de samuráis como con su espada láser. Y de esta manera no te lo demuestran tanto, ¿sabes? y es que de cierta Y era manera, muy... no solo la Ujú. coreografía de los sables láser, la coreografía de las batallas con las naves. Que Sí, también, también, también. eso fue un antes y un después. Porque uno está acostumbrado a ver en las películas que sí, batallas de aviones. Que son muy entretenidas, son muy buenas, pero estas son batallas de naves espaciales que disparan láseres en el espacio y fue una locura. Fue una revolución totalmente. Y consta No, y de. el tema que... Ujú. Y bueno, todas estas películas con- constan de varias coreografías que van en conjunto. Las peleas con sable láser, las peleas con las naves, el desarrollo de los personajes, eh, todo, todo. Es el avance de la historia, es todo perfecto, básicamente. No, y lo que dices tú es muy cierto, porque estas coreografías acompañadas de esa gran banda sonora que tenía, es algo que te hacía, o sea, no sé, como que sentir que estabas viendo algo súper épico, cosa que no ocurre mucho acá, ¿sabes? Es así. Entonces yo siento que gustó mucho porque fue exactamente lo que tenía que hacer en el momento que se tenía que hacer y se logró. Por eso, por eso llegó el éxito de Star Wars en general. Y bueno, por supuesto, digamos, el personaje principal de Star Wars, que es muy interesante. Pero Star Wars es más recordado por Darth Vader que por Luke Skywalker. Entonces, sin duda, Vader, me atrevo a decir Es el mejor villano. que de los mejores villanos de la historia. Yo diría que el Sí, mejor villano de la historia del cine. El mejor villano de la historia del cine y de las películas. Me atrevo a decirlo. sí, sí, totalmente está en el podio de los mejores villanos de la historia. Eh, y me atrevo a decir que no tiene ningún referente. Tal vez, de cierta manera, podríamos hacer una comparación un poco. Obviamente no le llegan a los talones, pero en su momento, digamos que fue también, digamos, similar. Por ejemplo, Thanos con los Vengadores, que fue un villano que lo venían presentando Ok. en los postcréditos, en pequeñas escenas a lo largo de las películas individuales de cada héroe. Y después vienen con Infinity War y te lo terminan presentando por fin. Y cambia por completo el ambiente, le gana a todos, los mata, acaba con la mitad del universo. Y bueno, posteriormente llegó eh, Endgame, ¿no? Que bueno, básicamente arreglan todo. Pero, ¿qué pasó con Sí. Vader? ¿Por qué Vader fue... ¿Por qué sientes que Vader es el mejor villano? Yo siento que Vader es el mejor villano porque llegas a empatizar con él de muchas maneras. O sea, porque, claro, o sea, tal vez lo ves en la película original, sí, la 4, 5 y 6, y simplemente te infunde temor y ya está. Pero si ves su trasfondo, lo que viene siendo la uno, la 2 y la 3, digamos que entiendes un poco el por qué y cómo se desvía tanto. Desde perder a sus seres queridos, digamos que sentirse traicionado por su amigo hermano, no conseguir el apoyo en el Senado que tenía, tener visiones sobre que la mujer que tanto amó iba a morir y no podía hacer algo al respecto. Y que la única ayuda que tenía era pues el lado oscuro. Pones tú ahí una balanza de qué realmente es lo que necesito yo. O sea, quienes me rodeo no me pueden ayudar, pero de quien no me estoy rodeando, sí.
Y al final pues es un poco como el tema sentimentalismo abarca todo y es sentimentalismo con talento, con todo lo que lleva. Y siento que Vader se convirtió fácil en el mejor villano de la historia del cine por lo que impone, por lo que es y por la originalidad del personaje. Porque no es simplemente un dios que tiene el poder sobre todo el universo. No es, no es bueno como este tipo de villanos tan comunes, ¿no? De Tan genéricos. que simplemente, no, sí, no es simplemente quiero matar al bueno y ya. No, o sea, es una manera de buscar el equilibrio, pero del lado tal vez más, ¿cómo decirlo? Del lado más vengativo, del lado más rencoroso, del lado más, Oscuro. del lado más oscuro, del lado más oscuro. Y sin duda me parece algo muy disfrutable, es algo muy disfrutable porque ves la vida de otra manera por medio de Vader. No, y siento que algo para agregarte es que es un villano que es muy humano. Más allá, y vamos a sacar de la ecuación las precuelas. Vamos a centrarnos solo en Vader, lo que es Vader en las 3 primeras películas de la trilogía original. Te lo presentan como un villano implacable. Un villano, mira, indetenible, que va con todos, cruel, que no le importa a nadie, que los que no le sirven los bota, los mata y los desecha. Y te van construyendo personajes y te dicen, mira, él es el padre del bueno. Y te enteras de que él antes fue bueno y fue de los más poderosos Jedi, o sea, del lado bueno, ¿no? Y luego te desarrollan en la sexta película que tiene conflictos entre ser malo y ser bueno. Y es algo que perfectamente es muy humano, porque a veces nos dejamos llevar por emociones negativas, como por las emociones más, digamos, positivas. Y en este caso el villano era el más malo de todos, no le importaba a nadie, pero amaba a su familia. Y se redimió al final, terminó haciéndolo. Y eso siento Sí, que tal porque vez lo marca tanto como un villano tan bueno, porque es muy humano. no, y tienes mucha razón con lo que tocas ahorita, porque fíjate que el tema de Vader no era eliminar a su hijo por completo, porque digamos que era el que él sabía que podía derrotarlo, sino que la intención de él es que su hijo se una a él, Exacto. que su hijo se une y que los dos puedan gobernar el universo como lo tenía planeado. Claro, y era porque era lo Y único que le quedaba, lo único que tenía. Y ahora sí podemos hablar de las precuelas, porque eh, Anakin a lo largo de todas las precuelas pierde todo. Pierde a sus amigos, pierde a sus conocidos, pierde a su familia, pierde a Padme, pierde obviamente a Obi-Wan y a... Bueno, a Ahsoka no es parte de las precuelas, pero también las perdió. Y lo único que sí, le quedó fue Sirius. Y se aferró a eso porque era lo único que le quedaba. Y eso por una mentira de que Padme estaba muerta. Entonces, cuando esa mentira se quiebra y resulta que el hijo están los hijos y ahí empieza la duda. Y eso es cine, es cine absoluto. Porque es lo sí, único no, que le quedaba. es simplemente cine todo lo que tiene que ver con la precuela, que fíjate que es muy interesante, que esto tuvo una aceptación muy tardía, Ujú. muy tardía. Pero yo siento que tuvo una aceptación muy tardía para los fans de época de Star Wars. O sea, los que se vieron la 4, la 5 y la 6 en su momento. Porque, por ejemplo, lo que viene siendo gente de mi generación siempre le gustó la uno, la 2 y la 3 bastante. Sí. Y yo siento que tardó un poco en llegar, digamos, que el corazón de los fans más antiguos, ¿no? Y fíjate Por... que es muy interesante el tema porque de cierta manera, obviamente los que crecieron con Star Wars, que se vieron de niños, Star Wars en el 77 y posteriormente,
ya vieron estas películas de más o menos adultos. O sea, estoy hablando de que 30, 35, 40 años cuando se vieron o sea, las precuelas, ¿no? Entonces, también siento que algo que les pegó y les marcó durísimo fue lo mal que empezaron las precuelas con la amenaza fantasma. Que gran parte de la película no pegó. Digamos que lo mejor de la película es hacia el final, que aparece Darth Maul. Y la pelea epiquísima, con tremendo tema de batalla, y la batalla de Ah, Qui-Gon sí. y Obi-Wan contra él. Y, digamos que empezó muy floja. Yo creo que fue algo, la primera como marca de rechazo. Siento que fue eso. Sí, 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 un poco, claro. Un poco que bueno, empieza un poco lenta, como que había muchos chistes un poco forzados también, Eh, el pero, personaje de Jar Jar, que fue horrible. pero al final, o sea, nos damos cuenta. Sí, ese personaje no, no gustó ni un poquito, Para nada. ni un poquito. Pero bueno, al final, ¿qué te puedo decir? Es un poco del error acierto, las cosas no siempre te pueden salir bien. Y afortunadamente supieron redimirse con lo que viene siendo la próxima y la que le sigue. Que es una maravilla, realmente es una maravilla todo lo que tiene que ver con Star Wars, con la segunda y la tercera. Si bien la segunda no me parece tan épica, sí tiene un gran punto porque te muestra muchas cosas que son muy importantes para la 3. Porque bueno, la 3 tiene de todo. Sí, yo siento. Tiene Luke pasando. Sí, sí. No, no, continúa, continúa. Ahorita desarrollo. Bueno, corrijo. Tiene a Anakin pasándose al lado oscuro. Tiene a Anakin peleando por los Jedi. Se ve el rechazo. Se ve a Yoda diciendo palabras muy interesantes. De hecho, Yoda siempre fue conocido por las frases muy, muy sabias que decía en su momento con todo. O sea, como por ejemplo. El miedo es el camino hacia el lado oscuro, el miedo lleva a la ira lleva al odio y el odio lleva al sufrimiento. Son cosas muy filosóficas si te lo Sí. pones a ver. Y al final, George Lucas dice que él quería que Yoda fuera un personaje importante. ¿Cómo lo logró? No simplemente que se viera diferente a todos los demás, porque ya cada personaje se veía diferente. ¿En qué se parecían casi todos los personajes? O digamos los principales. Que eran humanos. En el habla. Sí, Ah, en claro, el y en el habla. habla, que todos hablaban de la misma manera. Entonces, ¿qué hizo Lucas? Hizo que Yoda hablara de una manera diferente, de una manera más peculiar. Y de esta manera resaltó mucho, porque llegó a decir frases importantes de una manera no tan Convencional. natural, pero se entendía. Y de esta manera Yoda trascendió mucho en lo que viene siendo la franquicia. Y no, para mí lo que viene siendo las precuelas nuevas, digo, las precuelas iniciales de todo, son simplemente cine. Son muy buenas. Pasa que siento que, por ejemplo, lo que es la uno y la 2 tuvieron partes que fueron, em, no diría flojas, sino que pudieron haber sido desarrolladas de una manera más rápida, o por lo menos, eh, mira, mejor contadas, tal vez sería la palabra. Porque, por ejemplo, la primera con la amenaza fantasma, el tema de que Anakin en las carreras y todo esto fue muy, digamos, X, porque fue como más infantil toda esa parte, cuando el foco estaba centrado en Anakin. Evidentemente era un niño. eh, pero cuando el foco se centraba en Obi-Wan, en Qui-Gon y bueno, obviamente después vino Darth Maul, ahí fue mucho mejor, ahí se pegó su video en la película. Este, luego
la que le sigue, que es el ataque, la broma esta de los clones. Ujú. Fue una película que fue, por un lado, digamos, extraña. ¿Por qué? Porque la película eh, abarca dos historias paralelas. Por un lado, el desarrollo de, digamos, el amorío de Padme y Anakin, que digamos que es medio eh, como incómodo y raro. No sé si te acuerdas de la escena típica de no me gusta la arena. Sí, 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 sí. O sea, esa fue de las frases que hizo que se enamorara. No, no entiendo muy bien, pero bueno. Este, pero bueno, por un lado fue una parte de romance que George Lucas quizás no desarrolló tan bien o a lo mejor para lo suyo el romance, ¿no? Y por otro lado estaba súper interesante el tema de Obi-Wan con la construcción de los clones y el desarrollo de los clones, que fue muy chévere. Fue como una medio trama así de espía y se desarrolló muy bien. Y todo esto llevó, se juntó, estas dos tramas que iban separadas e independientes se juntaron en el final. No sé si te acuerdas de esa batalla epicarda con los clones, el Conde Dooku viendo Sí, sí, y sí, todos sí, los sí. Jedi peleando ahí con los droides, con el ejército de los droides, junto con los clones. Eh, Eso fue muy bueno. Después la batalla, la primera batalla de Anakin y Obi-Wan contra Dooku, que los dos pierden estrepitosamente. Eh, y luego viene Yoda, digamos, a rescatarla. Una pelea muy buena, muy épica, que bueno, lamentablemente el Conde Dooku se escapa y, y bueno, no ganaron esa batalla. Pero por lo menos nadie murió. Eh, pero de cierta manera, a pesar de que, digamos, fue un poco extraña esa película, fue muy buena y fue importante, porque yo siento que es una película que fue de proceso, como de ir metiendo contexto, ir metiendo desarrollo. Quizás no de la mejor Claro, manera, y ver cómo salía, sí, sí. exacto, quizás no de la mejor manera, pero sin embargo sigue siendo una mejor película que la anterior. Mucho mejor que la anterior. Y bueno, esto nos lleva a la que para ti es la mejor película de todas, Sí, sí, La sí. venganza de los Sith. Entonces, Ejecuten la Orden 66. exacto. Eh, que es magnífica, de verdad, de las mejores películas de Star Wars. Si no es top uno es top 2. No hay, Sí, sí, sí. no hay tu tía. Para mí la mejor es El Imperio Contraataca. Ok, ok, Actualmente. ok. Actualmente porque me volví a ver la trilogía original hace poquito. Literal, ayer. Entonces, Ok. eh, para mí esa es la mejor. Ya Ok. quizás cuando me vuelvo a ver las precuelas otra vez, cambio de opinión y bajo El Imperio Contraataca a segunda y a primera La Venganza de los Sith. Ok, Eh, ok. Aunque para mí también top 3 está ahí metida El Retorno del Jedi, el episodio 6. Eh, bueno, volviendo al episodio 3, es magnífico. Nada más como empieza, es espectacular. Que empieza con Obi-Wan y Anakin en una batalla en el espacio. Espectacular. Y posterior a eso el combate con Dooku. Que ahí ya tú empiezas a ver que Anakin está haciendo cosas que no debería hacer. Que es cuando decapita a Dooku con los dos sables láser, ¿no? Ujú. Cuando este ya estaba desarmado, había perdido sus dos brazos. Y dices, aquí viene Darth Vader. O sea, a lo que va pasando en la película, cada vez sientes el personaje más y más cerca, ¿no? Y es algo magnífico, hasta que por fin llega la mejor parte que te la dejo a ti. No, bueno, la escena donde él se vuelve Darth Vader es muy, muy épica, donde termina decapitando, bueno, decapita por supuesto al Conde Dooku, le corta las manos no recuerdo el nombre A Windu. de este, a Windu, sí, le corta las manos a Windu.
y termina siendo nombrado Darth Vader y bueno, ejecuta la Orden 66 donde mueren un par de infantes. Nada Digamos más que un la par. parte que le rompe el corazón, que le rompe el corazón a todo el mundo, porque tú sientes, o sea, te gusta Anakin como personaje, como Sí. todo, te gusta y hace eso y es como Anakin, ¿por qué? Y ya sabes que lo inevitable es que se vuelva Darth Vader, o sea, aunque ya tú te hayas visto la 4, 5 y 6, que sabes que es inevitable, no quieres que pase. Claro, porque Y termina enfrentando. ya te has encariñado tanto y te gusta tanto Sí, sí, sí. que en tu mente dices, oye, ojalá no lo haga, pero lo va a hacer. Es muy chévere porque todo lo que implica esta película, el nacimiento de Vader, el nacimiento de Luke, el nacimiento de Leia, la muerte de Padme, digamos que el remordimiento de Obi-Wan por ver cómo Anakin se fue al lado oscuro. Son muchos sentimientos que te trae esta película. Y al final, bueno, o sea, es simplemente perfecta para el inicio de la 4. Simplemente perfecta. Acá tal vez obviando un poco Rogue One, que esta sin duda Rogue One tiene pues como que lo mágico, ¿no? Para presentar la 4, pero tomando en cuenta las originales así directamente, me pareció una muy buena manera de terminar la precuela. Y sin duda, pues no hay mejor manera de presentar un villano que como se presentó acá. Simplemente diciendo que él había muerto y había dado vida a una nueva persona. Anakin Skywalker murió y salió Darth Vader. Totalmente. Y con todo y eso, la gente quiere una serie de Anakin. Que ya Es que la no es hay, suficiente, que ya la pero hay. no es suficiente, no Se es llama Clone suficiente, no es Wars. suficiente con lo que hay. No es suficiente, no es La gente suficiente. quiere más, sí, sí. Bueno, y Pero, más ahora que Hayden Christensen volvió, apareció en la serie de Ahsoka. sí. Mucho más que ahora volvió Hayden Christensen, se pueden hacer cositas interesantes, se pueden hacer cositas. Yo siento que ellos, o sea, Disney podría lanzarse algo muy interesante que es tipo hacer un pequeño resumen de Clone Wars, la serie que animaron en 3D, pero en live action. Podría pegar. O sea, como un Sí, complemento entre el episodio 3 o sea, episodio 2 y 3 quedaría muy bien. Como por ejemplo calzó Rogue One, que es de lo mejor que ha hecho Disney con, con Star Wars, que te deja literalmente a un minuto del episodio 4 en tiempo de la misma saga, del mismo universo. Porque entre el 3 y el 4 pasa tiempo. De hecho, pasa bastante tiempo. sí, sí, sí. No, bueno, sí, tienes mucha razón con lo que dices. Y al final todo esto gusta bastante por todo lo que tiene que ver, no sé, o sea, el término Star Wars es muy amplio para encasillarlo solo en algo. Porque, o sea, no es solo influencia en cultura popular, es influencia a nivel social, es influencia a nivel psicológico, es influencia a todo realmente, o sea, tiene que ver un poco con todo. Claro. De hecho, me atrevo a decir que tiene incluso cositas, o tal vez acá yo estoy exagerando, ¿no? Tiene cositas con el arte de la guerra, que este es un libro escrito por un filósofo asiático, y me parece que tiene como que mucha cercanía con esto, la manera en la que un imperio puede llegar a como que a su mayor auge y todo lo que tiene que ver por medio de una buena administración y una buena manera de llevarlo. Y sin duda Star Wars es y será y fue de lo mejor que ha tenido la historia del cine. Sin duda alguna. Y para complementar el tema, ¿crees que Star Wars pueda agarrar un buen rumbo a manos de Disney? Bueno, em, me gustaría creer que sí, me gustaría creer que sí, porque veo que han hecho cositas interesantes últimamente, desviándose un poco de lo que querían hacer con Star Wars. Y yo diría que no pierdo la fe por completo, pero tampoco
le pongo todo mi confianza. O sea, me quedo en un 40-60 de que pueden hacer o llegar un poco a lo que es Star Wars. Porque incluso aunque logren algo súper, súper logrado, no van a poder ocultar el sol con un dedo, ¿no? De lo que ya ha pasado antes. Entonces, bueno, a mí me gustaría de que realmente consigan un rumbo necesario para la franquicia. Porque hay mucha gente que le gusta Star Wars y siento que hay mucha gente joven, sobre todo, o gente nueva para que entre a este universo que es muy interesante y es muy chévere. Y para eso que hace falta, nuevo contenido que llame la atención. Claro. Y, por ejemplo, a pesar de que están un montón de series que no me he visto, eh, siento que hace falta que tal vez lancen una serie de películas para precisamente hacer eso, atraer. Yo siento que mucho público ya tiene, totalmente ya tienen bastante público en su poder. Sin embargo, para seguir manteniéndose, deberían de sacar películas nuevas, pero que estén bien planificadas y bien calzadas con al menos las 6 primeras películas, así como lo fue Rogue One, que fue una película magnífica. Eh, Siento que ese es el camino tal vez, porque deberían explotar la saga. Hay muchas historias que se quedaron por contar, muchos personajes que se quedaron por darles un poquito más de contexto, de desarrollo y explicar el por qué. Por ejemplo, la película de Han Solo fue mediocre, fue digamos divertida de cierta manera, pero sí fue un poco mediocre porque Fue normal, regular, fue regular. muy regular tal cual. Eh, pero por otro lado, Rogue One fue excelente. Y fíjate que Rogue One solo explica una tontería, que es, bueno, ni tan tontería, pero es un detalle lo que explica, ¿no? Cómo Leia tenía los planos de la Estrella de la Muerte y sabía la debilidad. Es lo único que explica. Y en la trilogía original, esa debilidad y los planos te los muestran 2 minutos. Y si te pones a sacar Sí, sí, sí. conclusiones, puedes sacar un montón de películas así, un montón de series, un montón de historias que pueden calzar muy bien para dar contexto y desarrollo de todo lo que pasó. Porque en este universo tan maravilloso hay un lapso de tiempo bastante amplio, entre cada película incluso. Y eso es muy, muy explotable, más allá de una secuela de trilogía mal planteada. Sí, bueno, no, creo que tienes razón con todo lo que has dicho. Y al final Star Wars perdurará por lo que es. Incluso en cómics. En cómics ha sido muy aceptada. Eh, o sea, no sabría decirte si hay realmente otra franquicia tan a la altura de Star Wars. Porque incluso, ojo, metiendo aquí la mano un poco al fuego con este tema, diría que ni Harry Potter ni El Señor de los Anillos pueden lograr lo que ha logrado Star Wars. Es que Star Ni Wars... con... ¿Cuál? ¿Qué le ibas a decir? Ujú. No, no, que ni con contenido nuevo, ni con contenido antiguo, ni con los Miria, con lo que tú quieras, No. van a lograr lo que logró esta gran franquicia. Es que, por ejemplo, mira, Harry Potter en su momento fue un boom. Y marcó varias generaciones porque las películas son... ¿Cuántas son? ¿6? ¿8? Son 7, ¿no? Creo 7, 8. por ahí va la cosa. Ujú. Eh, Marcó bastante una generación. Bueno, no a una generación, a varias generaciones. Y por supuesto los libros también. Los libros son mucho más viejos que las películas. Sí. Pero las películas fueron magníficas, fueron muy bonitas, fueron bien desarrolladas. Aunque bueno, esta ya es opinión propia. Eh, Tal vez no marcó tanto o no fue tan, digamos, histórico como lo fue Star Wars. Eh, y por otro lado, el tema del Señor de los Anillos, que de hecho fue más competencia de Harry Potter, creo. Eh, También fue muy bella, fue muy buena historia.
Pero si te pones a analizarlo, cada una cuenta un universo distinto. Una es un universo mágico, el otro es un universo como medieval, mm, con mucho tema de guerra. eh, y Star Wars es futuro, un futuro muy muy lejano, eh, digamos de ciencia ficción, que también es muy bélico, pero a su manera. Y cada una es muy original en lo suyo, en lo que hace, y son muy interesantes. Pero no le llegan. No le llegan a lo que trascendió Star Wars. Fue un antes y un después totalmente. Fue como una revolución, Sí, por no, así sin decirlo. duda, sin duda. Porque Star Wars marcó cómo desarrollar un buen villano, unos buenos personajes, una buena película, unos buenos efectos, una buena banda sonora. Marcó en demasiados aspectos. Que El Señor de los Anillos y Harry Potter no. No sé si tú opinas algo diferente o ves algo más allá en estas dos sagas aparte. No, por supuesto, me parecen unas sagas excelentes que van a lo que tienen que ir, ¿no? O sea, porque cada uno se basa en algo distinto. Y siento que van justamente a lo que tienen que ir, tienen una historia muy bien desarrollada, pero como se dice, hay cosas que fueron simplemente hechas para trascender y otras que fueron hechas para trascender de otra manera. Sí, o perdurar a su Y manera. sí, claro, no tiene por qué todo simplemente revolucionar el mundo. Y pocas cosas hacen revolucionar el mundo. Y sin duda, bueno, acá Star Wars se lleva el premio. Se lleva el premio y bueno, nada, o sea, para concluir, yo diría que quienes no se lo han visto, que la vean, Que la vean, le den una definitivamente. oportunidad, le den una oportunidad, porque no se van a arrepentir. Incluso yo diría, en mi opinión personal, que se la vean primero la trilogía original y luego la precuela. ¿Por qué? Porque si empiezas con la precuela, tal vez puedes aburrirte un poquito de la manera en la que empieza, porque no sabes mucho de los personajes, ves como que estas carreras que hay, ves un poco de cositas que, bueno, están bien, pero tampoco enganchan tanto. Y si te ves, yo digo que la trilogía original inicialmente, ya sabes un poco de qué personajes se tratan y bueno, como que tienes un poquito más de paciencia con cómo se va desarrollando todo. Sí, es que digamos que la esencia pura de Star Wars está en la trilogía original. Sí, sí, sí. Y si te gustó, vete a las precuelas. Y si te gustaron las precuelas y te gustó la trilogía original, quédate ahí. Sí, No sí. busques más. De ahí no pases, de ahí no pases. No busques más. No, bueno, puedes buscar Rogue One, por ejemplo, como complemento. Incluso la Eh, serie de Mandalorian. A la gente le ha sí, gustado mucho la serie la de serie de Mandalorian. Mandalorian. A la gente no le gustó, bueno, sobre todo a los fanáticos más acérrimos no les gustó tanto Ahsoka y Obi-Wan. Mm, Pero sin embargo tienen sus cosas interesantes. Que si quieres un poquito más, quizás no con la misma calidad, las puedes ver. The Mandalorian también, por otro lado, igual. Bueno, hay otras series que sí, no, mejor evítalas. bueno, Pero es una maravilla. Que la fuerza los acompañe. sí, no, que la fuerza los acompañe a todos. Gracias por acompañarnos. Vamos a seguir trayendo mucho más contenido variado de, bueno, lo que se ocurra, lo que venga a la mente. Y al final es un poco compartir nuestras ideas desde nuestro punto de vista, desde nuestra manera de ver las cosas. Y bueno, al final es una manera muy chévere de compartir un poco con ustedes y bueno, al final compartir nuestro pensamiento en general. Así es. Y siento que este es más como un tipo podcast ya. Y creo que sería buena idea mantenerlo. Sí, 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 sí. Bueno, aquí cerramos. Que la fuerza, Que la fuerza que los la acompañe. fuerza, que la fuerza los acompañe. May the force with you. May the force be with you.